Sean bienvenidos a Código Bits. El día de hoy tenemos a unos invitados de honor desde México. Ariel, Cintia y Maeva participaron en la primera Olimpiada Europea Femenil de Informática, representando a dicho país. Junto con su entrenador, Juan Carlos, y más integrantes de la Olimpiada Mexicana de Informática, quienes las apoyaron durante varios meses para este evento, donde obtuvieron la medalla de plata y bronce. Con ustedes, el equipo mexicano de la EGOI. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a esta sección de Código Bits. ¿Cómo han estado? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar platicándonos sus experiencias y contándonos cómo es participar en esta Olimpiada que tuvieron hace casi un mes. Y pues para que también otros chicos y chicas que quieran participar, pues también estén interesados en prepararse para este concurso. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Para empezar, a mí me gustaría saber cómo fue que decidieron participar en las Olimpiadas de Informática. Voy a empezar yo. Yo entré a las Olimpiadas de Informática desde primero de secundaria. Resulta que aquí en la Ciudad de México, en las secundarias hay un taller que te metes y yo decidí informática, nada más porque era lo que mis papás decían que iba a tener futuro según ellos, ¿no? Entonces, y pues sí, y entonces, de repente mi profesora de informática me dijo, oye, ¿no quieres ir a unos cursos de aprender a programar los sábados allá a Zacatenco, Ciudad de México? Y yo le dije, pues sí, ¿por qué no? No tenía mucho que hacer los sábados en la mañana. Ya fui cada sábado y ahí fue que me enseñaron a programar esta flechita azul llamada Karel, que es la que le enseñan a los de primaria en la Olimpiada y con la que compiten. Y pues descubrí que era bueno pensando y resolviendo los problemas de este robotcito, y de ahí pues me dejé llevar y me entusiasmé mucho, me metí mucho a aprender, y desde ese año, que fue 2012, no he dejado de competir en Olimpiadas de informática. Bueno, yo pues entré a mi prepa precisamente porque conocía que pues ahí preparaba para concursar, ¿no? En una olimpiada. O sea, sabía que era la Olimpiada de Informática, pero no sabía en sí qué se hacía, ¿no? O sea, ni siquiera sabía qué era programar. Yo no sabía programar. Pero me metí a la olimpiada pues simplemente por el hecho de competir, ¿no? Porque nunca había competido, bueno, nunca había competido bien en una olimpiada de conocimiento. Y pues entré sin saber nada, ni de qué se trataba, y lo demás es historia. Yo entré a la Olimpiada de Informática en segundo semestre de preparatoria y fue más bien por curiosidad, por saber de qué trataba la Olimpiada, porque con el nombre no decía mucho y tampoco el cartel de la información. Y también como para ver de qué trataba, para saber de informática por curiosidad, para ver también si tenía suerte y si era buena en eso. Y después fue por frustración, por no poder resolver los problemas. Quería aprender a resolverlos porque era un reto nuevo para mí. Y después, más tarde, mucho más tarde, fue porque me comenzó a gustar muchísimo programar cuando entendía qué es lo que estaba haciendo. Bueno, pues yo empecé en sexto de primaria. Yo conocí la Olimpiada porque mi papá, pues, bueno, todavía sigue siendo el delegado de mi estado. Y creo que la razón por la que me interesó más entrar, aunque no me acuerdo bien, podría estarles mintiendo, es porque cuando estaba pequeña, cuando estaba en sexto, me interesaban mucho los videojuegos. Entonces yo quería programar para poder hacerlos. Ahorita ya no quiero, pero eso es lo que quería. Entonces, ya cuando entré, empecé también programando este robotcito que menciona Juanito. Y fue mi favorito durante mucho tiempo, hasta que empecé a aprender otro lenguaje de programación más avanzado, con el que podía hacer muchos más programas, ¿no? Y también
el deseo de competir y de ganar premios también me motivó bastante en su momento. Wow. Me sorprende cómo algunos de ustedes empezaron desde muy chicos, la verdad. Y ahora, con respecto a la programación, ¿qué es lo que más se les ha dificultado durante las Olimpiadas? Bueno, creo que es medio raro porque como que durante mi primer año participando, como que sí resolvía problemas y sí sabía hacer cosas, pero como que no entendía algunos temas a fondo, ¿no? O sea, hacía lo que podía y específicamente por mencionar un tema que me costó mucho por alguna razón entender es pues recursión. Yo no comprendía el término de recursión ni nada de eso y por lo tanto ningún algoritmo que utilizara recursión como búsqueda en profundidad o eso, pero sí ese es algo que me costó mucho entender por alguna razón. Pues a mí se me dificultaron muchos temas constantemente, pero uno que recuerdo mucho porque estaba en el examen nacional y dije, no puede ser, ¿cómo se me olvidó este tema? Según yo sí lo entendía, fue búsqueda binaria. Intenté aprenderlo durante mucho tiempo. Me lo explicaron de muchas formas, pero de ninguna forma lo entendía. Y cuando lo entendí y lo entendí mal, fue porque estaba leyendo un libro de programación y no fue hasta que Juanito me explicó la búsqueda binaria que de verdad entendí de qué trataba y cómo funcionaba. Bueno, pues creo que en la comprensión de temas, creo que los entendía bastante rápido, o sea, yo creo que más bien por la manera en la que nos enseñaban, o sea, nos daban un problema y que lo intentáramos resolver como pudiéramos, ¿no? Y si no podíamos, pues ya nos daban un tema y nos ponían a resolver ese mismo problema con esa nueva estrategia que nos habían enseñado. Pero creo que durante mucho tiempo lo que sentí que me faltaba era la velocidad al programar. O sea, programa muy lento. Y entonces, por ejemplo, durante los exámenes escuchaba que todos los demás estaban teclando y vas como bien despacito, sientes que vas muy despacito. Y eso te frustra un poco. Sí, bueno, yo igual, como Cintia, yo creo que tuve profesores muy buenos porque los temas en general los aprendí bien. No se me dificultó alguno. Lo que sí siempre fue una dificultad para mí es las estrategias de examen. Normalmente un examen de Olimpiada de Informática son solamente entre 3, 4 problemas y 5 horas para resolverlos. Y uno creería que es suficiente tiempo, pero a veces no. Entonces, como Cintia, ¿no? A veces el tiempo te come y particularmente a mí lo que más me costaba era controlar los nervios y la presión. Uno se presiona por querer resolverlos todos o por querer quedar en primer lugar y eso te perjudica muchas veces en lugar de ayudarte. Wow, la verdad es que es súper interesante cómo a pesar de las dificultades han salido adelante. Yo les quiero preguntar, ¿cuál creen que ha sido su mayor aprendizaje al competir en las Olimpiadas? Pues aprender a programar, aprender algoritmos de programación y técnicas para resolver problemas de informática. Bueno, complementando lo que dijo Ariel, creo que en gran parte, aparte de los algoritmos y la sintaxis, como el pensamiento y las ideas que te surgen para resolver los problemas. Además también las estrategias de organización del tiempo, que aún no las domino, pero lo estoy intentando. Creo que son bastante útiles en la vida en general. Sí, creo que, como dice Cintia, el saber manejar el tiempo y como la disciplina, ¿no? Que te generas a ti mismo o pues tienes que tener para al momento de entrenar, ¿no? Entonces sería como ese manejo del tiempo y esa disciplina que tienes que tener. Sí, concuerdo con Cintia también. Una de las cosas que
que más deja la Olimpiada es aprender a resolver problemas en general, cómo atacas un problema que al principio parece grande y lo empiezas a descomponer en sus problemas y vas atacando uno a uno con las herramientas que tienes, ¿no? Eso es muy importante. Aprendes tus herramientas para poder usarlas en un problema y no es directo, ¿no? A veces tienes que acudir a algunos razonamientos extra, algunas observaciones, algunas descomposiciones en problemas más fáciles. Eso es lo que más para mí me ha dejado la Olimpiada. Qué cool que a cada uno les ha dejado un aprendizaje. Conectando con el tema de los problemas que han tenido, de los retos que han logrado resolver, sé que particularmente han de tener algún problema en especial, ya sea que lo hayan visto a nivel, no sé, regional, estatal o nacional, o tal vez internacional. ¿Cuál ha sido el problema más difícil que han resuelto durante un concurso o durante esas Olimpiadas? ¿Cuál ha sido el más difícil que se han presentado? Bueno, Pues- dale, Ariel o Cintia. Bueno, pues yo creo que no podría darte una respuesta porque dependiendo de la etapa en la que se me haya presentado el problema, puede que haya sido un problema que en este momento no se me hace tan difícil, pero en ese momento de la historia era el problema más difícil para mí o algo así. Pero creo que más bien que en cada examen yo creo que habría un problema más difícil. Por ejemplo, pues en el GOI hubo 3 problemas que no hice, entonces yo diría que esos serían los más difíciles de ese momento, ¿no? Por ejemplo, en mi primera Olimpiada hubo uno en el que ni siquiera hice envíos, entonces creo que más bien como la palabra problema difícil depende mucho de la etapa y pues sí, básicamente la etapa en la que se te haya presentado. O si ese día estabas muy nervioso y no se te ocurría nada. Muchos factores que influyen en la dificultad de un problema. Sí, definitivamente un problema que de repente se te hacía muy difícil, un año después de entrenar un rato, ya es pan comido, ¿no? Pero si a mí me preguntaran de una ocasión en la que me sentí de verdad empoderado por resolver un problema, yo creo que sería en una concentración que tuve para elegir a los 4 seleccionados para ir a la Olimpiada Internacional de Informática, y era literal no voy a decir muchos tecnicismos, pero se llama un greedy. El chiste es que yo necesitaba una estructura de datos que manipulase ciertas cositas y que me requiriera ciertas preguntas que yo le pudiese hacer y me devolviera el décimo elemento de una lista. El chiste es que eso no lo sabía hacer. Sin embargo, recordaba que un día anterior así vi en papel la pura teoría, ¿no? De que, a ver, esto es un skip list, sirve para esto, y más o menos la idea es ir por acá. Entonces, a pleno examen, como ya no tenía nada más que hacer, pues me puse ahí a deducir cómo tendría que implementar un skip list, porque jamás vi la implementación. Y entonces me sentí súper empoderado porque pude hacer la implementación en una estructura que jamás me enseñaron, solo como que medio vi la teoría y cómo debería de funcionar, y a partir de eso se logró como a medio examen. Entonces ese día yo dije, no puede ser, excelente, y ya, me sentí muy empoderado. Y ya después aprendí que ni siquiera se necesitaba esa estructura de datos. Con un simple map de la Standard Library de C++ funcionaba, pero en ese momento yo no sabía que era un map. Entonces fue muy divertido porque tuve que implementar una estructura de datos from scratch, así innecesariamente, ya, pero me sentí muy bien en ese momento. Ok. Yo concuerdo con Cintia y con Juanito que no puedo que no hay forma de que yo ubique un problema por la dificultad, porque pues para mí en cada que hice un examen
siempre eran los problemas más difíciles que había hecho. Entonces tampoco podría nombrar uno específicamente como el de mayor dificultad para mí, pero también tengo un relato como el de Juanito, en que estaba haciendo un examen y un problema que no pensé que pudiera solucionar por mi conocimiento, logré conseguir algunos puntos y me sentí muy feliz y aliviada por eso. Y también para mí significó mucho haber sacado esos puntos. Fue en el selectivo de la EGOI. Hay un video de la grabación de yo programando eso. Muy gracioso. Ese era un problema interactivo. La única ocasión en la que yo había oído hablar de problemas interactivos antes fue en el nacional del año anterior. Y esa fue la segunda vez que oí hablar de un problema interactivo y no tenía ni idea, porque en el nacional solo me dijeron antes del examen: para interactivos, pongan esta línea al principio. Y yo no tenía ni idea de qué hacer. No sabía cómo se resolvía un interactivo ni cómo se hacía un envío de un interactivo. Y lo peor de todo es que cuando lo leí, lo primero que pensé es búsqueda binaria. Y había aprendido la búsqueda binaria una semana antes. Así. Entonces, yo me estuve muriendo de nervios en ese momento. Y después de muchos envíos donde decía que había error de compilación, ni siquiera conseguí el código, pregunté en el espacio para hacer preguntas durante el examen y me respondieron que descargara el archivo que venía con el problema. Y yo sé si que viene mi archivo, pero yo pensé, ¿qué hace el archivo allí? ¿No? ¿Por qué lo voy a descargar? Lo descargué y se abrió una carpeta y no tenía ni idea de qué hacer con eso. Pero saqué 67 puntos después de conseguir que funcionara, que corriera y después de programarlo decentemente. Y por eso por ese problema fue que pude ir a la EGOI. Entonces hoy estoy muy, muy contenta por haberlo resuelto, a pesar de que fue muy, muy difícil. Bueno, yo recuerdo una vez que en un examen selectivo para igual elegir a la delegación de Veracruz para participar en el nacional. Y me acuerdo que en ese examen saqué 0 puntos. Estuve 5 horas haciendo código, intentando 1000 cosas y saqué 0. Entonces sí fue como muy frustrante. Y de hecho estaba el video ahí. Eran 2 videos de 5 horas míos haciendo código inútil. Pero bueno, además de eso, que pues no es un problema que resolví. Ahora hablando de un problema que resolví, es que igual en otro examen selectivo de Veracruz, había un problema que se llamaba ventanas, que era el último. Ya había resuelto los otros 2 problemas y nada más me faltaba ese, entonces tenía como todo el tiempo de sobra para ese. Entonces lo estaba intentando y no sabía qué hacer, como que me daba puntos parciales. Entonces me acosté un rato porque era ya en pandemia, entonces el examen era en mi casa. Me acosté como 10 minutos y acostada de repente me vino una inspiración divina y dije, oye, ¿puedo hacer esto? Entonces ya me metí a la compu y formulé la posible respuesta y me hizo sentido y la programé y me dio 100 puntos. Entonces ese es como... Igual tengo como otra anécdota de un concurso de Codeforces El concurso se llama Donald Knuth, que es del IPN, creo. Yo estaba participando porque sí, entonces hagan de cuenta que en los problemas hay subtareas, ¿no? Yo tenía 15 puntos, estaba intentando conseguir 35. Entonces, estaba haciendo mi código, estaba intentando hacer el código para 35 puntos, estaba intentando. Y cuando quedaban como 30 segundos, se me ocurrió algo para que posiblemente pudiera dar. Lo cambié, lo compilé, ni siquiera lo corrí para ver si funcionaba, lo copié y pegué, esperando que me diera 35 puntos. Lo mandé cuando quedaban 18 segundos, ahí se ve en el envío de Codeforces, cuando quedaban 18 segundos. Y me dio 100 y yo estaba esperando 35 puntos, o 0, ¿no?
Y ya, pues gracias a ese envío gané un lugar en la categoría de femenil. Me gané 500 pesos. Y ya. Ok, Bueno, pues ahora ya me quedé con ganas de contarles una anécdota. No recuerdo una anécdota feliz, así que les voy a contar una triste. Este, era el Nacional de 2018, era Karel, y eran 3 problemas. Creo que eran igual 5 horas. Creo que en las primeras 2 horas y media nada más tenía como 120 o algo así. Y el día anterior había sacado perfecto, entonces era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me sale? Y entonces creo que hice un código para el tercer problema, lo mandé y no me dio, y me frustré bastante. Eh, pero luego ya vi que era lo que estaba haciendo mal y ya pues lo borré todo y lo volví a hacer y ya me dio 100. Entonces ahí van 200. Y luego en el segundo, el resto del tiempo intenté pensar en algo que me funcionara. No me acuerdo muy bien qué hice, pero al final saqué 38 en ese programa. Se acabaron las 5 horas y terminé con 238 y bueno, quedé en quinto. Y fue muy frustrante ese día porque como a las 3 horas había salido mi compañero de delegación y fue como de... Bueno, no sé. Y bueno, creo que todavía no he programado ese problema porque sigo enojado con ese problema. Sí Se pasa. llama Karel Navegante. ok, pues qué chido, qué chidas historias que tienen cada uno de ustedes. Y pues siempre hay un problema que como que les pone ese reto de decir, ¿de verdad sí soy bueno para esto o no, no lo va a poder lograr? Pero qué bueno que han podido resolverlo, aun cuando ya el tiempo está encima con ustedes, lo han podido resolver y que no solamente es eso de que dicen, bueno, pues ya, hasta ahí se acabó el tiempo, sino es como volver a intentarlo otra vez y volver a resolverlo, ¿no? Porque quién sabe, puede ser que en algún futuro les vuelva a tocar un problema similar, ¿no? Y pues qué chido que nos cuentan esas historias, esas experiencias para que las personas que están viendo este video, pues sepan de que pues tiene su lado bonito, pero también tiene sus retos. Así que no se sientan mal si están en un problema. Aquí están unos cracks de la programación y también han pasado lo mismo. Así que, pues gracias chicos. Eso sonó como un adiós. Aún no acaba. Pero como mencionó César, es muy bueno que tengan esas historias y sí, siempre hay un maldito, para no usar otra palabra, problema que no quiere resolverse. Pero, pues siempre hay aprendizajes que salen de los problemas y esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué de las experiencias pasadas, qué consideran que es lo mejor que pueden hacer antes y durante una competencia? Bueno, hablando de la competencia en sí y no del examen en específico, ahorita hablo del examen también. Antes de la competencia, pues qué más que entrenar, ¿no? O sea, todo lo que puedas, pero lo que sí recomendamos mucho es que normalmente las competencias son como una semana, pero los días de exámenes son 2 días, ¿no? Entonces, los demás días son pues, de actividades, ¿no? Con los otros estados o los otros países, en el caso de los internacionales. Entonces, durante esa semana de que ya te vas a otro lugar a competir, no estudies, porque además, o sea, no puedes, bueno, ¿qué es lo que vas a aprender un día antes del examen? Lo que sí puedes hacer es como repasar, pero sin obligarte a, pues no sé, a estudiar algo nuevo que no sabes. Solamente repasar algo, no hacer problemas nuevos, simplemente repasar así relax, porque pues si no vas a frustrarte ese mero día de que, ay, esto lo tengo que aprender antes del examen, porque ¿qué pasa si no viene? ¿Qué pasa si sí viene? Y pues ya valí, ¿no? Pero, bueno, y hablando del examen en sí, igual relajarte, despejarte durante el examen, quitarte todos tus problemas, aunque a veces eso no es posible.
Y después del examen y de la competencia, pues es inevitable ese sentimiento de que si no te fue tan bien, de ese sentimiento así como de tristeza o no sé, decepción de ti mismo, pero pues es importante tener en cuenta que pues diste lo mejor de ti en el examen. A mí antes me pasaba que salía de un examen y era como revisaba las soluciones platicando con mis compañeros de, oye, este problema no lo pude hacer. Me decía, yo sí, se hacía con tal cosa. Entonces yo me quedaba como, oye, sí es cierto, ¿cómo fue que no se me ocurrió esto? Si era muy fácil de ver, pero en ese momento no se me ocurrió. Ya después fui aprendiendo que, bueno, yo después de eso ya podía salir como del examen con ese sentimiento de, bueno, di lo mejor de mí. Si en ese momento no se me ocurrió, pues no se me ocurrió y no es como que, no por eso me voy a hacer menos, ni me voy a sentir menos conmigo misma, no sé si se dice así, pero bueno, sí, eso es lo que diría yo. Yo creo que hay como 3 momentos durante la competencia, el que es antes del primer examen, después del primer examen y después del segundo examen. O sea, antes del primer examen, pues, bueno, antes de cualquiera de los 2 exámenes, una es como dormir y como mentalizarte a que vas a hacer el examen, ¿no? O sea, ya estoy aquí y pues voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Después de el primer examen, dependiendo, bueno, no es cierto. Después del primer examen, tienes que borrar cualquier cosa que haya pasado ese primer día. Si te fue mal, pues ni modo, el segundo examen es otro día. Y si te fue bien, pues no te confíes, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y ya después de que se acabó, pues como dice Maeva, pues como ya relájate y disfruta de tu logro, ¿no? Igual te puedes poner un poco triste si quieres, puedes llorar abrazando una almohada, pero tienes que seguirle, ¿no? Hay más cosas adelante después de la competencia. Pues, a ver, antes de la competencia, siempre, ya como dijeron, es relajarse. También, ¿qué tan antes? ¿No? Muy, muy antes es pues, entrenar, resolver muchos problemas, hacer la lista que les di. Y ya, no tan antes, ya más cercano, es no hacer nada, bien como dijo Maeva, desestresarse, mentalizarse para la competencia. Y después de la competencia siempre quedan estos sentimientos de pude haber hecho esto, sí pude haber pensado esto, si hubiera tenido 5 minutos más, este problema hubiera salido. Lo primero es, pues sí, llora y todo lo que quieras en tu camita, pues, se vale. Yo hice eso bastantes veces, pero al final lo que importa es qué haces con el hubiera. Lo que se debe de hacer es, pues que sí se debe de tener un pensamiento de qué fue lo que hiciste mal, porque para el siguiente año no tienes que volver a hacerlo, ¿no? Si no organizaste bien tu tiempo, tienes para el siguiente año que practicar para organizar mejor tu tiempo, cuidar, mejorar, que no te den los nervios. Tal vez a mí lo que me pasaba mucho era que no atacaba los problemas fáciles, atacaba como todos por igual y no obtenía muchos puntos, por ejemplo, en el problema fácil. Entonces traté en mi último año de hacer esta técnica de primero identificar cuál es el problema fácil, distribuir bien el tiempo entre cuánto tiempo le doy, voy a atacar el problema fácil, luego el medio, luego el difícil, en qué tiempo me voy a rendir. Todo eso se obtiene de practicar y de la retroalimentación del qué hubiera pasado, ¿no? Aquí el qué hubiera pasado sí es muy útil pensar en ello, no como en muchas otras cosas, pero aquí sí, para que puedas mejorar, ¿no? Entonces eso. Pues
justo antes de la competencia y durante la competencia no hay mucho que se pueda hacer, porque pues fueron meses de entrenamiento antes para llegar allí. Entonces lo que más importa en ese momento, según yo, es mantener un buen estado mental, es decir, no sentirse culpable, no sentirse nervioso, porque se pueden olvidar las cosas o porque te puedes autosabotear durante el examen si no estás bien y centrado en el examen. O a veces me pasaba que tenía compañeros que no soportaban los nervios durante el examen y se salían corriendo sin haber contestado algo. O después de haber intentado varias veces y que no se haya salido en etapas muy al principio de la selección estatal. Entonces, estar enfocado en que tienes que esforzarte. Y a veces a mí me pasaba también cuando era nueva en esto, que leía los problemas y si me parecían muy difíciles, lo intentaba un poquito y después me rendía con el problema. Entonces también no rendirse durante el examen, es decir, siempre estar enfocado en el objetivo y siempre dar lo mejor para no rendirte en ningún momento de la prueba. Y pues también, por lo mismo de relajarse, pues seguir una rutina. Es decir, en la noche anterior, dormir bien sin utilizar celulares. Yo a veces no hacía eso, pero dormir, descansar correctamente, despertar bastante antes del examen para tener tiempo para prepararse, no estar a la carrera, y ese día hacer todo con orden. A mí me gustaba mucho seguir una rutina específica cada que ibas antes del examen para que nada se saliera de lo ordinario, lo común y lo que a mí me gustaba que pasara, para que todo estuviera bajo control, aunque fuera una ilusión. Me relajaba bastante eso. Y antes del examen también, no quedarse quieto en un punto, es decir, en algún momento moverse, hacer algo de ejercicio. En Cuernavaca me gustaba, había un brincolín, yo me iba a brincar antes del examen hasta que ya no pude respirar no sé, me relaja eso. Entonces yo creo que yo no hablo mucho sobre eso, pero hacer ejercicio o moverse antes del examen ayuda bastante para estar muy concentrado en el examen y que poder aguantar 5 horas sin moverse en una silla. Y también, pues, comer algo durante el examen, masticar también ayuda mucho para relajarse, cosas crujientes, sentir cómo se rompen entre tus dientes y tus mandíbulas. Eso está chido. Varias veces me pasó que me estaba yendo muy mal, quedaba en una media hora, comía un snack, regresaba y tenía una idea, porque me había relajado y mi mente estaba más clara. Ir al baño. No es buena idea aguantarse las ganas de ir al baño durante un examen, es una muy, muy, muy mala idea. Entonces, también atender las necesidades del cuerpo, eso es importante. Muy buenos y ligeramente deprimentes aprendizajes los que sacaron, pero muy 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 útiles y muy informativos. Pues la verdad estuvieron muy chidos los consejos, ahora sí, para la gente que pues se pone nerviosa, o de por sí nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero para la gente que se pone nerviosa en los exámenes, ya escucharon a Ariel, consejazos que dio, y también los demás, India, Imaeva y Juan Carlos, así que no se estresen. No siempre vamos a tener éxito, eso es un hecho, pero no está mal a veces equivocarnos. Así que si del error que cometieron, aprenderlo para que cuando vuelvan a concursar, pues ya saben, ¿no? Ya saben qué deben de hacer. Ahorrar tiempo al programar o mejorar sus conocimientos en ciertos temas, etcétera. Así que muy buenos consejos, la verdad. Y bueno, conectando con la siguiente pregunta, ¿qué lenguajes de programación se utilizan más en las Olimpiadas de Informática? ¿Hay algún en especial o varios en especial o puede ser cualquiera? Sí, el lenguaje que prefieren la mayoría de los competidores es C++, por la razón de que es un lenguaje muy completo, tiene la librería estándar, tiene varias estructuras de datos muy útiles, es rápido comparado con Java, por ejemplo. Además es código más corto comparado con Java. Entonces es el que más lo prefieren. Sin embargo, no es el único posible.
Algunos programan en Java, otros creo que en la IOI, bueno, en la OMI se puede Python. Y antes se podía Pascal, ¿no? Pero más porque C++ es un lenguaje de programación fuerte, completo, vale más la pena que se aprenda ahí. Fin. Ok. Pero, pues yo Pues- la mitad de mi vida programando he programado Karel y la otra mitad C++, como dice Juanito. Karel básicamente es para los niños de primaria y algunos de secundaria. Y C++ ya es para la categoría abierta, que alcanza hasta preparatoria. Bueno, yo no sabía que se podían usar otros lenguajes aparte de C, porque fue el único que me enseñaron y el único que le enseñaron a los olímpicos de mi estado antes de mí. Entonces, sí, creo que solo esos dos lenguajes. Y bueno, los que dijo Juan. Yo aprendí que eran los lenguajes de programación en una exposición en el Museo Descubre, meses después de que empezara la Olimpiada de Informática. Así que para mí solo era programar. Yo utilizo C++ y solo me enseñaron C++. Y tampoco tenía idea de que hubiera más lenguajes. Fue hasta mucho después que me enteré que C++ era un lenguaje y que se podía programar de otras formas. Bueno, creo que no tengo nada que agregar lo que dijo Juanito por 2. Ok, vale. Pues ya se aprendió algo nuevo de que pues el lenguaje más usado es el C++. Es un buen lenguaje, es un buen lenguaje. Aprovechando el paréntesis de Axel, a Axel no le gusta mucho C++. Sí, te estoy balconeando. No. Me van a odiar.